Bueno, chicos, hoy vamos a conversar un poco sobre la demanda civil, sus aspectos prácticos. Ustedes todo lo que es teoría ya lo han visto con Rafael, así que no vamos a abundar sobre ese tema. Me refiero a todo el análisis del artículo 330, los efectos. Eso lo vamos a momentáneamente a dejarlo de lado para meternos de cabeza en la práctica de una demanda civil. O sea, básicamente el aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de confeccionar una. Y también a la hora de leer una, si le toca estar del otro lado, para poder encontrar alguna grieta o algún lugar por donde entrar, si les toca ejercer una defensa. No sin antes hacer un breve repaso de algún aspecto teórico, pero que es teórico práctico, en punto a sus elementos. ¿Por qué digo teórico práctico? Porque esta clasificación que vamos a ver ahora, por lo menos a mí en su momento me ayudó a entender qué rol juega cada elemento dentro de la demanda civil. Y me refiero concretamente a la clasificación de los elementos que hace Falcón. No sé si la inventó él, pero por lo menos yo en el lugar donde la leí por primera vez fue en el famoso libro de Falcón, El ejercicio de la abogacía. Esto ustedes ya lo han visto, pero quizás formulado de otra manera. Por eso digo, probablemente no lo inventó Falcón, pero por lo menos el único lugar donde yo lo leí de esta manera fue ahí. El profesor Falcón propone que existen tres tipos de elementos dentro de una demanda civil. Elemento de tipo extrínseco, perdón, repito, extrínseco, que tiene que ver con la forma, o sea, con la manera en que una demanda se expresa o se manifiesta. Nosotros asumimos naturalmente que la demanda es escrita, pero no en todos los lugares del mundo es así. Entonces, ¿qué dice Falcón? Bueno, los elementos extrínsecos que hacen a su forma de expresión, la demanda civil los comparte con el resto de los actos procesales que se manifiestan por escrito. Y ahí podemos meter idioma nacional, el 115, todo lo que tiene que ver con la tinta, el tipo de letra, ¿se acuerdan? Negro, azul negro. Azul negro es azul oscuro, creo que ya lo dije, pero es una manera elegante de decir azul oscuro. Todas las previsiones del acuerdo sobre escritos, recuerdas, hay una acordada sobre escritos, expediente electrónico, resoluciones judiciales. Todos esos aspectos de tipo formal son los elementos extrínsecos de la demanda civil y se comparten con el resto de los actos procesales que se manifiestan por escrito. Después tenemos los elementos de tipo intrínseco. Estos son los que hacen a la esencia del acto procesal demanda. Para hacerse la corta y fácil, es todo lo que ustedes analizaron en el 330. Me refiero a la individualización a partir del nombre, el apellido de las partes, el domicilio, la petición en términos concretos, el derecho expuesto sucintamente, el relato de los hechos, todo eso. Ahora bien, dentro de estos elementos que caracterizan a la demanda civil, que hacen a su esencia, a su naturaleza, y también lo han visto con Rafael, no son todos de la misma categoría o jerarquía. Pues yo podría omitir una fundamentación jurídica, se libre de demanda regularmente escrita, pero de última no sé si tendría mayor perjuicio para la pretensión de mi cliente, porque el juez pone el derecho, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan a mí de todos esos elementos, ¿cuál es el más esencial? Yo diría que por lo menos dos: la exposición de los hechos y fundamentalmente la pretensión. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que una demanda sin pretensión no es una demanda. Es como un auto sin motor.
Sí, parece un auto, pero no es un mueble. Con mucho, digamos, cariño, y un sillón, medio complejo. Entonces, el elemento más esencial de la demanda civil es la pretensión, a punto tal de que no hay demanda sin pretensión. Incluso hasta podría tener un planteo de los hechos medio defectuoso. Ahora, si está claro lo que yo estoy pidiendo, aún en esos casos hasta podría llegar a caminar. Porque en última instancia, y lo vamos a ver más adelante, cuando yo pido que me resarcen un daño, el daño es un hecho. Y si yo lo acredito, después es relativo mi narración de los hechos. Entonces, el corazón de la demanda civil está dada por la pretensión, que es nada más ni nada menos que el objeto del proceso. Así que fíjense la trascendencia. O sea, no hay demanda, no hay proceso, no hay nada sin pretensión. Volvemos un poco para atrás, ¿no? La pretensión como ese bien de la vida que reclama el actor y la entereza en contra del demandado. Bien de la vida es un bien, básicamente, ¿no? Estamos hablando de una cosa, un crédito, una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Ese es un bien. Y hablamos de derecho civil y comercial, o sea, es un bien de naturaleza pecuniaria, o por lo menos susceptible de ser valorada pecuniariamente. Obviamente que los otros fueros tienen pretensiones también, pero son de otra naturaleza. Un fuero de familia no tiene nada que ver, ni hablar del fuero contencioso, está esencialmente tipificado o caracterizado por el obrar del Estado. Entonces, enfoquémonos en civil, no nos vayamos de ahí. Finalmente, el maestro Falcón habla de elementos de carácter integrativo. Y quizá esta es la parte más interesante, ¿no? Porque dice, ¿qué rol juegan los documentos, el poder, la tasa de justicia? Bueno, forman parte de la demanda como elemento integrativo, o sea, no son, obviamente, ¿no? El escrito en sí mismo es una pieza literaria, si uno la mira con mucho cariño, con mucho cariño, pero claro, va acompañada de documentos, según el 332, de los, no me acuerdo cómo dice literalmente, pero algo así como de los elementos de los documentos que justifican la personería, que vienen siendo el acompañamiento de poderes, general o especial, las sentencias que disciernen la tutela o la curatela, las partidas en el caso de los padres respecto de sus hijos, la designación en el rol de presidente o socio gerente en el caso de las asociaciones, sociedades y SRL, cualquier forma asociativa, ¿no? Cooperativas, fundaciones, etc. Estos son elementos integrativos porque complementan el escrito haciéndolo un único acto procesal. Es una idea difícil de transmitir, pero ya lo van a ver cuando empiecen a bucear en la MEP, y ni hablar cuando empiecen a usar su propio módulo de presentaciones. Vos acompañás como archivo adjunto todos estos elementos y a la hora de la firma digital, eso se convierte en una sola presentación, que está integrada por el escrito en sí mismo, que es el que firma la parte en los casos de patrocinio, de papel, ¿no? Va escaneado y como archivo adjunto, acompañada de la propia presentación electrónica y como archivos adjuntos un compendio con la documental. Eso lo vamos a ver sobre el final, pero se los adelanto ahora. La prueba documental va en un único PDF. Entonces los PDF que vos vas a tener son la demanda escaneada, la documental, los poderes en caso de haberlos. Ahí si hay poder no hay demanda en soporte papel, o sea que ahí se nos caería el primer supuesto. Pero ya lo vamos a ver más en detalle. Iría el acta de cierre de mediación, aparte,
y el bono, el pago del bono, el anticipo y tasa y sobretasa. Yo eso lo pondría aparte, porque no es técnicamente prueba documental, son comprobantes de pago sobre diversas cargas tributarias o cuasi tributarias. Así que yo lo pondría en un archivo aparte. Repito, PDF con documental, demanda escaneada con la firma hológrafa, otro archivo, y después aparte el acta de cierre de mediación, que eso es lo que te controla Receptoría General, y el pago del bono, anticipo, previsional, tasa y sobretasa en otro archivo adjunto aparte. Eso es lo que yo haría. Después, obviamente, muchos abogados meten todo en un solo PDF y quizá aparte el acta de cierre. Eso me parece que la manera técnicamente correcta es esa. Pero la verdad que en la práctica pues se ve cualquier cosa, ¿no? Porque también es cierto que muchos abogados no le dan bola al acuerdo no, a la resolución de presidencia sobre buenas prácticas en la confección de archivos PDF. Poco la leen, entonces a veces es solamente un collage de archivos revoleados, lo cual no es correcto, o sea, se lo van a tomar igual, pero bueno, acá enseñamos a hacer las cosas más o menos bien, más o menos bien. Bien, entonces hasta acá tenemos el rol que juega cada cosa dentro de una demanda civil, ¿no? Los elementos formales o extrínsecos, comunes a todos los actos procesales que se manifiestan por escrito, los elementos esenciales, que son los que están detallados en el 330, con gran protagonismo de la pretensión procesal, y los elementos de carácter integrativo, que si bien no son parte del escrito, complementan a la demanda civil, transformándola en un único acto procesal. No es el caso, yo lo salteé, ¿no? Hoy no va a ser el día que definamos lo que es una demanda, se supone que ustedes ya lo han visto, pero es ciertamente un acto procesal de inicio, porque dispara el proceso civil, estipula una pretensión y en base a los hechos que contiene pueden llegar a fijar la competencia del juez y empieza a marcar la cancha del tema decidendum, algo que ustedes han visto en principios procesales. Sigamos adelante. Otro autor que ya hemos mencionado varias veces y que es muy interesante, incluso lo ha recomendado Rafael, que es Carlo Carli, también trae algunas cosas bastante interesantes. Nos dice que toda demanda correctamente escrita va a responder tres preguntas esenciales, ¿no? Que es ¿quién? ¿Qué? ¿Y por qué? Y en este sentido también destaca que la demanda tiene, o sea, los capítulos de una demanda civil no son un revoleo caótico de capítulos o de rubros, no, porque tiene una estructura lógica, de carácter silogístico, eh, en la cual la premisa mayor está dada por los hechos y la premisa menor está dada por los fundamentos jurídicos. ¿Se acuerdan? Esto volvemos a filosofía del derecho o introducción al derecho y hasta cosas que han visto en la secundaria, ¿no? En filosofía las proposiciones de tipo silogístico tienen una premisa mayor, una premisa menor y algún tipo de conclusión, que vendría siendo lo que pide el reclamante, las pretensiones. O sea, dada esta circunstancia y atento a que me asiste tal derecho, denme tal cosa. Sería, digamos, esa estructura. Obviamente que es susceptible de todo lo que se ha visto en Introducción al Derecho o en los cursos de filosofía en el secundario, ¿no? Puede ser un verdadero sofisma una demanda. Y de hecho los abogados somos medio sofistas. Y sí, yo veo que alguno hace una mueca de risa. Nosotros deberíamos estar preparados para argumentar cualquier cosa. Es un ejercicio que nosotros no hacemos en los cursos de grado, pero algunos dan lugar a escenas bastante interesantes, ¿no? He visto que en algunas universidades se plantea un tópico y en el momento hay que defenderlo. Y te puede tocar, qué sé yo, el tribunal de Nuremberg, ¿me entendés? Entonces pero no sé, algún día capaz que lo hacemos. Está bueno.
No sé, ¿alguna vez hicieron un ejercicio de esa naturaleza en algún curso? ¿No? Por ahí alguna vez lo implementamos. Una vez sola me ha tocado hacerlo en otra comisión ya hace muchos años. Era justamente el tribunal de Nuremberg, era el ejercicio. Entonces en el revoleo a algunos les tocaba defender los intereses vencedores, digamos, y otros se tenían que poner la camiseta del eje del mal. Así que imagínense, en el momento, ¿no? O sea, en el momento. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Los abogados tenemos un poco de sofistas. Así que ese esquema lógico hay que conocerlo bien. O sea, no va a ser hoy el día que hablemos de eso, pero sepan que sigue esos carriles. Ustedes saben, la abogacía nace de esa manera, ¿no? O sea, se ha transformado en una profesión liberal eminentemente dogmática en la era moderna. Los abogados de la antigüedad, ¿qué hacían? En el famoso tribunal o Consejo de los 500 de Grecia, se enjuiciaba a los ciudadanos. Estamos hablando de la República Romana, de la República Griega, en la época de Pericles, estamos hablando de la antigüedad. ¿Esto les suena de algún lado? Sí. Bueno, tuvo diversas modalidades de gobierno, ¿no? Pero quedémonos con esta asamblea compuesta por 500 ciudadanos griegos. Entonces, como era igualitaria y republicana, se juzgaban entre ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Alguien proponía una pretensión, exponía en contra de alguien y después votaban. Claro, en esa dinámica había gente que tenía una labia terrible y otros que no tanto. Y después se dieron cuenta que los que más labia tenían eran los que mejor le iban. ¿Y qué pasa? Empezaron a aparecer filósofos y sofistas con gran capacidad argumentativa. Entonces se paraban en la escalinata ofreciendo los servicios. O sea que eran más filósofos que juristas, con habilidades retóricas, argumentativas. Entonces te agarraban en la puerta y decían, che, loco, ¿qué te pasó? Y no, me reclaman esto. Olvídate, yo te defiendo. Obviamente a cambio de una moneda, ¿no? Y así empezó el arte de la abogacía, como una actividad eminentemente argumentativa. Ahora fíjense qué relación directa tiene esto con lo que nosotros vimos al comienzo del curso. Es lo que decía Bomer. Porque ¿qué hacían estos que se paraban en las escalinatas? Igualaban retóricamente al resto de los ciudadanos y trataban de convencer al resto de que el interés particular de su cliente en realidad era el interés público de la sociedad y deberían darle la razón. Exactamente lo mismo. Después, en algún punto, la profesión nuestra se transformó en una cosa dogmática, donde lo único que hacemos es estudiar leyes y dejamos de darle bola al elemento filosófico, retórico, argumentativo. Por eso un poco la propuesta de este curso, ustedes van a ver que va también al desarrollo de ese tipo de habilidades. Bien, cerramos la digresión. Premisa mayor, el relato de los hechos. Premisa menor, los argumentos de tipo jurídico. Y las pretensiones, en definitiva, van a ser la conclusión de ese esquema. Ahora sí, empecemos con las cuestiones de carácter eminentemente práctico. Hoy lo que vamos a hacer es analizar un poco la estructura de una demanda civil, ver el orden de los capítulos, con todos estos requisitos que parten del artículo 330, y ya seguramente la clase que viene vamos a analizar un poco los rubros de daño dentro de la demanda civil y lo vamos a tratar de vincular con los medios de tipo probatorio, que es un poco lo que ustedes van a empezar a ver también con Rafael, así que me encanta que en esta parte vamos a ir medio de la mano, porque intuyo que a partir de la clase que viene ustedes también van a empezar con los medios de prueba en particular, así que nos quedó perfecto. Bien, vamos a compartir. A ver, a ver. Esperen, tengo un cuadro acá que comprende a todos los elementos. Vamos a ver los elementos en general y después
vamos a hacer un ejercicio donde yo de manera random me voy a meter en la MEP y vamos a ver si coincide con la realidad. Y porque quiero que ustedes vayan practicando con la MEP, o sea, más vale que yo podría tener acá algunas demandas abiertas y que todas me coincidan perfecto con lo que estoy intentando compartir con ustedes. Pero vamos a ir todas las clases, que ya lo empezamos a hacer la clase pasada y la anterior, no sé si habrán prestado atención. En todas las clases vamos a dedicar un momento random, que va a ser a entrar en la MEP y ver qué hay. Bien, vamos a compartir. Ay, esperen, Fíjense que acá, chicos, nosotros tenemos la estructura general y yo lo tengo acá vinculado con cada uno de los artículos. O si quieren, de la norma, ¿no? Porque tenemos algunas acordadas y también citas de artículos del Código Procesal. Pero antes de esto, fíjense que la demanda civil tiene antes un sumario. Esto sale del artículo 50 del acuerdo 3397. Fíjense, eso lo tenemos acá, miren. Esperen que llegó. En el capítulo del material, en escritos, nosotros les compartimos esto. Perdona, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, no me digas que se ve todo negro. No, sí se ve, pero como que está dividida, o sea, tu imagen y la pantalla, y no sé cómo poner directamente la pantalla, porque si no, no veo, están chiquitas las letras. Ah, onda, se ve más chica la... Claro. Bien, ya sé a qué se debe eso, espérate. Sí, y de todos modos arriba, no sé si están en compu, cuando están en compu les aparece separar y ahí todo lo que es el Ahí contenido que está. está compartiendo Guille les aparece en una ventana aparte. No, no, está bien, genial. Igual ahí se ve mejor. Gracias. Y ahí lo toqueteé. Porque yo digamos, para mm, no ponerlos en primer plano cuando grabo y preservar de algún modo el rostro de ustedes, me pongo en primer plano. Entonces ustedes se ven pequeños en la grabación. No le voy a poner la carga de ponerse en primer plano en una grabación. Así que esa es la razón de por qué a veces se ve, como comentaba la compañera. Bien, ahora lo están viendo. Sí, Sí, ahí sí. perfecto. Fíjense que los escritos de demanda empiezan con esto, que se llama sumario. Esto no es una costumbre, sino que es algo que tiene fundamento normativo, sale del Acuerdo 3397, artículo 50. Dice algo así como que todos los escritos de iniciación contendrán un sumario donde se va a consignar el nombre de las partes, la materia, o sea, la pretensión principal, y si es que hay algún tipo de solicitud de tipo cautelar. Así que eso sale del acuerdo 3397. Fíjense que dice escritos de iniciación o algo así, lo que comprendería las demandas. Demanda en sentido amplio, ¿no? Me refiero a la demanda incidental, la demanda obviamente de la pretensión principal, y a todo lo que es una demanda en general, ¿no? El inicio de un amparo, de cualquier tipo de materia. Les cuento esto porque la contestación de demanda no, porque no es un escrito de inicio. O sea, la contestación de demanda no lleva sumario. Ahora la demanda sí. Yo creo que esto hoy ha perdido razón de ser. Cuando la demanda era de papel, el sentido de esto era que la persona de receptoría general pudiera ver rápidamente cuáles eran las partes, de qué se trataba y si había algún tipo de medida cautelar para darle un tratamiento un poquito más célere. Yo esto se los cuento de manera anecdótica, es casi prehistoria, y la verdad no puedo creer que hiciéramos esto de esta manera hasta hace relativamente poco,
Pero la demanda ingresaba de papel, adentro de un sobre, papel madera. Entonces las personas de receptoría lo rompían, lo abrían, y obviamente lo primero que sacaban era la demanda, y claro, vos tenés que poder ver en un segundo de qué se trata, contra quién y si hay algún tipo de medida cautelar. Y esa es la función del sumario. Hoy la norma sigue vigente, pero creo que su utilidad práctica quedó limitada a lo decorativo. Bien, fíjense que acá arriba también tenemos los elementos de tipo formal que comentábamos recién, los elementos extrínsecos, ¿no? Me refiero al tamaño de la hoja, las medidas de la tabulación, tamaño de letra, etc. Volviendo al otro. Fíjense, obviamente como todos los escritos también tienen encabezado, con las características que nosotros también ya analizamos, ¿no? Yo esto lo voy a pasar medio rapidongo, por eso no me detengo en el otro PDF que ya en su momento lo hemos analizado. En todo encabezado va a estar el título, o sea, la expresión del objeto en el encabezamiento, como dice el 118 inciso 2, el nombre del presentante y en qué carácter. Fíjense que dice el nombre del presentante, o sea, no de la parte. Porque imagínense, si esto es una demanda interpuesta con apoderamiento, el nombre que va a aparecer va a ser el de ustedes en mi carácter de apoderado. O sea, nombre del presentante y en qué carácter. 330 inciso 1, 118 inciso 2. La referencia a los domicilios, que ustedes se acuerdan, ¿no? Si es el primer escrito, que de hecho debería serlo, ¿no? De la demanda, hay que denunciar domicilio real y también constituir domicilio procesal. Vamos a volver al otro también, a ver. Así lo vemos con mayor claridad. Nos sirve de repaso. Primer escrito, artículo 40, domicilio real. La individualización, el 330 inciso 1 no lo dice, pero incluye el DNI, porque es la manera de evitar los casos de homonimia. O sea, yo puedo tener nombres como este, 1000. Ahora, este nombre con este DNI es una sola persona. Entonces, la individualización precisa del actor incluye el DNI. Bien. Seguido de la constitución de domicilios, tanto físico como electrónico. Esto ya lo vimos, pero se acuerdan que el domicilio constituido tiene dos variantes, uno físico y otro electrónico. Es oportuno acá recordar también, algo que también ya dijimos, que es que el domicilio registrado, domicilio electrónico registrado, es sucedáneo del domicilio real, no es un domicilio constituido. O sea que esto lo vamos a ver la otra clase. Pero el traslado de la demanda civil debería hacerse al domicilio electrónico registrado como sucedáneo del domicilio real. Y en los casos en que no proceda la notificación electrónica de la demanda civil, irá al domicilio real. En los casos excepcionales que también ya vimos, que los repasaremos la clase que viene. Pero bueno, nos viene bien para hacer ese repaso. Fíjense, el presentante. ¿En qué carácter, no? Por mi propio derecho y con el patrocinio de Guillermito. Y todos los datos que ustedes ya vieron en el acuerdo 3975. Con la indicación de la carátula completa del juicio, que ustedes ya la tienen porque vienen de la mediación. Recuerden que en la mediación vos ya tenés juzgado, carátula y número de expediente. Esta es la carátula, esto es carátula. El nombre completo del juicio, básicamente, ¿no? Se le dice carátula porque antes literalmente era una carátula. Los muchachos y muchachas de receptoría ya imprimían la carátula del expediente, el escudo de la provincia y todo bien, y contenía eso que ustedes están viendo ahí, fulano de tal contra mengano sobre tal cosa, juzgado de primera instancia tal, expediente LP, lo que sea, barra el año.
Era literalmente una carátula. Ahora eso ya no existe más, obviamente. Bien, volvamos al otro. Entonces, el encabezamiento ya lo tenemos. Aclaración. En este cuadro ustedes van a ver los elementos esenciales, ¿no? De Falcón, los elementos intrínsecos. Por eso ustedes acá, cuando lo vean globalmente, estarán pensando, bueno, pero acá me están faltando algunos capítulos. Sí y no, porque acá están los esenciales. Yo, entre el encabezado y el objeto, podría tener un capítulo referido a la personería. Cuando yo litigo en representación de alguien, seguido al encabezamiento, debería consignar un capítulo que se llama personería. Donde yo especifico el carácter de esa representación, ya sea legal o convencional, y hago mención del documento que la justifica, ya sea un poder, una sentencia o una designación en carácter, qué sé yo, de presidente de una asociación civil. Y se denuncia también el domicilio real de mi representado. Yo digo que soy apoderado de Maite Bentancur, acompaño el poder que lo justifica, que declaro bajo juramento que está vigente, y el domicilio de Maite es en tal lado. Sería así. Va como declaración jurada la vigencia del poder. Ustedes saben, chicos y chicas, que nosotros no tenemos un registro de poderes. De tal suerte que acá se aplica uno de los principios que ya hemos visto, que es la buena fe. Yo acompaño un poder. Si está vigente o no, la verdad es que nadie lo sabe. Los poderes circulan. Y puede ser que al día siguiente el poder se revocó. Nadie lo sabe. Entonces van con declaración jurada de su vigencia. Obviamente, chicos y chicas, que si yo digo que un poder está vigente y no lo está, eso puede tener consecuencias muy negativas. Así que les sugeriría que no hagan eso. Y esa es la onda de la declaración jurada, hacerse cargo de las consecuencias de estar mintiendo, básicamente. Bien. El primer capítulo sería el objeto, chicos. El objeto es como si fuera una introducción al escrito de demanda. Va a reseñar en uno o dos párrafos de qué se trata el escrito. Es tan sencillo como eso. Yo se los pongo en estos términos porque ciertamente cuando ustedes se sienten a escribir su primer demanda, se van a ver tentados de hacer un objeto de 3 páginas, porque van a querer meter todo lo otro en el objeto. No hagan esto, porque el objeto tiene una misión muy práctica, que es que el lector... ¿Se acuerdan? El sumario iba dirigido a los pibes de receptoría. Sin sacar del sobre, pues ustedes imagínenselo, no sé si me ven ahora, pero sin sacarlo del sobre, vos tenés que ver de qué se trata. Esa es la función del sumario. Ahora, la función del objeto está dirigida a la persona que va a leer esa demanda, a alguien del juzgado. Y en el objeto tiene que darse cuenta de un golpe de vista de qué se trata esa demanda. Si es sobre daños, si es un sucesorio, si es un desalojo, si es sobre cumplimiento contractual. Entonces, la misión del objeto es ser una introducción a la demanda. Entonces, es algo sencillo. Vengo por medio de la presente a articular demanda de daños y perjuicios contra fulano de tal, cuyo domicilio real es en tal lugar. Nada más, chicos. Es eso. O sea, debería ser un solo párrafo. Insisto, se aprovecha también para denunciar el domicilio real del demandado, ¿no? Entonces ahí cumplimos con el 330, inciso 1 e inciso 6. Fíjense que el 330, inciso 6 aparece en 2 lugares, al principio y al final. Eso no es algo azaroso, porque en el petitorio vamos a ver que, como es una manera de conclusión o de cierre, de alguna manera volvemos a recordar lo que dijimos en el objeto.
Pero chicos, fíjense que sigue la lógica hasta si ustedes quieren de cualquier tipo de escrito jurídico. Cuando ustedes leen un artículo de doctrina para cualquier materia, van a ver que en la introducción te va a decir, mira, hoy estamos hablando de la letra de cambio. Y la propuesta de este artículo es demostrar que los papeles del comercio no son aplicables en materia de defensa del consumidor. Después empieza el desarrollo, todo bien. Y seguramente al final va a tener las conclusiones que deberían coincidir con lo que dijo en la introducción. Entonces, esto tiene una lógica similar. Yo en el objeto voy a tener de primera y de manera directa lo que voy a pedir. Y al final vamos a ver que con un poco más de amplitud se tiene que repetir de manera coherente, porque es una suerte de conclusión o de conclusiones de todo lo que nosotros dijimos en esta pieza procesal. Preguntas, consultas, ¿cómo venimos hasta acá? Avanzo. Después aparece, chicos y chicas, la premisa mayor, ¿no? De Carlo Carli, que es el relato de los hechos. Los hechos en que se funde, dice el 330, inciso cuarto. Bien, y acá empiezan las consideraciones de tipo eminentemente práctico. Yo no sé por qué, pero los abogados y abogadas escribiendo son malísimos. Son malo. O sea, una cosa que no... Si se respetaran reglas mínimas de la escuela primaria, nosotros seríamos Borges, Bioy Casares. Ahora yo no sé por qué nosotros nos olvidamos rápidamente de aquello que nos decía la maestra en tercer grado. ¿Se acuerdan cuando nuestra maestra, sí, en mi época era segundo casi, capaz que ahora es séptimo grado, pero en aquella época, en segundo grado la maestrita ya te decía, chicos, cuando van a escribir el cuento, fíjense de hacer una introducción, un nudo y un desenlace. Si nosotros respetáramos eso tan básico, el derecho en general funcionaría de otra manera, mucho mejor, ¿no? Obviamente. Bueno, esto, chicos, sigue una lógica similar. No empecemos por el final. No mezclemos las pretensiones con los hechos. No mezclemos el fundamento jurídico con la narrativa. Tratemos de hacer un esquema donde se describan los antecedentes del conflicto, el hecho principal que lo origina, y un desenlace describiendo de manera sucinta y concretamente las repercusiones de ese hecho dañoso. Pero no lo confundan con la pretensión, no, la pretensión viene más adelante. Repito, todo relato de hechos más o menos prolijamente elaborados debería contener antecedentes, el núcleo del hecho que dispara la causa, ¿no?, de la pretensión, y un desenlace dañoso que es el que a mí me trae a formular la pretensión. O sea, fíjense cómo se va encadenando de una manera lógica, tal cual lo dice Carlo Carli. O sea, yo empiezo, el contexto es este, pasó tal cosa, me repercutió de esta manera que a mí me trae a formular las siguientes pretensiones. O sea, ese sería el encadenamiento lógico. Suena simple y coherente. Bueno, los abogados hacen cualquier cosa. Porque ¿qué hacen? Yo les cuento el vicio para que ustedes no lo hagan. Les cuento cómo es la manera distorsiva. Muchas veces los antecedentes los obvian y a veces empiezan por el final y siguen por un relato caótico de cualquier tipo de circunstancias, mezclada con consideraciones jurídicas y hasta alguna pretensión también le meten. No hagan esto. No hagan esto. O sea, el error típico, ¿cuál es? Pongámoslo en estos términos. Que mi cliente venía circulando correctamente por la calle tal y la demandada cruzando en rojo lo embiste.
provocándole un sinnúmero de daños en la cosa y en su persona. Punto y aparte. Que como decía Llambías en el tomo 3, todo daño debe ser resarcido. No, eso no va ahí. Eso va más adelante. Porque acá estamos describiendo los hechos, estamos en la premisa mayor. No se adelanten, no sean ansiosos. Lo que dijo Gianvilla, Lorenzetti y Trigo Represas, en este momento no interesa, porque yo lo que estoy haciendo ahí es embarrar la lectura. Pónganse en el lugar del empleado judicial. El empleado judicial ya sabe lo que dice Lorenzetti, Trigo Represas. Lo que está tratando ese lector es de entender lo que pasó. Entonces, si yo le embarro la lectura, me estoy pegando un tiro en las patas. No le interesa lo que dice Borda ahí. Quizá interesa más adelante, pero no ahí. Otro error que ustedes no deberían cometer. Usar un lenguaje enunciativo. No. Ustedes lo que deberían hacer, respetando esa... Bueno, lo que deberían hacer suena demasiado autoritario. Lo que les propongo que hagan para una buena gestión del relato es antecedente, núcleo, desenlace, ordenado de manera cronológica y tratar de respetar una narrativa accesible. ¿Dónde está el vicio? Muchas veces no se respeta lo cronológico, porque el abogado es naturalmente ansioso aun cuando escribe. Entonces se van rápidamente al núcleo. Una vez que nosotros respetamos un orden cronológico, esa narrativa descriptiva no la deberíamos mezclar con una forma de expresarnos de carácter enunciativo, porque eso distrae, aburre y hace que la gente se saltee los párrafos. El ejemplo sería el siguiente. Supongamos que arranca bien la cosa, ¿no? Antecedentes. Que con la demandada suscribimos un contrato de suministro consistente en la provisión de caramelos. Núcleo. La relación contractual se desenvolvió normalmente hasta junio de 2025, momento en el cual me cortó el suministro de caramelos. Requerida que fuera por carta documento el 30 de junio, luce sin respuesta. Hasta ahí venimos bárbaros. Describimos los antecedentes, un poquito de contexto, el hecho dañoso que es el corte de suministro. Lo que yo no debería hacer ahí es meter algo enunciativo, que sería este ejemplo. Me corta el suministro de caramelos, a saber, azules, 500 por semana, rojos, 300 por semana, violeta, 1000 por semana, naranjas, 400 por semana. Eso aburre. Y lo único que voy a conseguir es que el lector saltee. Yo ahí puedo decir caramelos surtidos por 5000. Ya está. Porque la pretensión viene más adelante. Yo ahí voy a estipular si yo lo que quiero es los caramelos, o una indemnización del daño por los caramelos, o algunos caramelos y un poco de plata. Eso viene más adelante. Yo esa enunciación la evitaría, porque eso embarra y distrae. Entonces, el relato de los hechos tiene que ser cronológico, ordenado secuencialmente, y tratando de usar una narrativa de tipo más que enunciativo, descriptivo de los hechos y de sus circunstancias. Obviamente, chicos, que ustedes ya lo han visto hoy en procedimiento probatorio. Hablemos de hechos conducentes. Conducentes. Porque ustedes estarán pensando ahora, bueno, ahora que Aván cuenta estas cosas, tengo una suerte de licencia para ponerme lírico. Y yo que soy fanático de Vargas Llosa, voy a empezar a ponerle un poquito de color. No, no hagan eso, porque a nadie le interesa el color de la corbata del que manejaba el auto. Vamos a centrarnos en hechos conducentes. Fíjense que tampoco tiene que ser algo muy sofisticado. Imaginen el ejemplo de recién. Yo tengo que contar que había un marco contractual y después que había un incumplimiento. Y de qué manera ese incumplimiento repercute de manera dañosa. No tengo que escribir un libro. Vamos a hechos que sean conducentes.
conducente para el resultado de la litis. Además, y esto ténganlo muy en cuenta, yo tengo que consignar hechos que puedo probar. Entonces, todo hecho que yo no pueda probar, y yo le sugeriría intentar o no ponerlo o intentar la manera de probarlo. O sea, no elijan creer que del otro lado lo van a aceptar como un hecho no controvertido. Pero lo vamos a ver más adelante cuando unamos hechos con prueba. Pero desde ya les adelanto esto. Son hechos conducentes con vocación de ser controvertidos. Así que yo me centraría en lo esencial y en lo que puedo probar. Lo unimos también con algo que ya vimos, que es la teoría del caso civil. Es esa narrativa, ese relato verosímil, coherente y susceptible de prueba que yo voy a utilizar para defender la pretensión del cliente. Bien, volvamos. Una vez que yo ya tengo una narrativa más o menos coherente y verosímil, vamos a pasar al capítulo de las pretensiones, el corazón de la demanda civil. Obviamente que van enderezadas en contra del demandado. Y es lo que dice el artículo 330, inciso 3. La cosa demandada con toda exactitud, a lo que le podemos poner también el 330 infine, que es el monto de la demanda, si lo hubiere. Del monto nosotros ya hablamos, chicos, hablamos varias veces. En aquella ocasión dijimos que si existe el monto o es susceptible de cálculo, deberían consignarlo. O sea, no nos amparemos ni en el daño moral, que es indeterminado por naturaleza, ni en la inflación, como para no poner un monto. Porque este truco ya está bastante trillado y los jueces de lejos ya se dan cuenta por dónde viene la mano, que es intentar no pagar la tasa de justicia. Ustedes saben que hay una tasa de justicia para monto indeterminado, que es irrisoria, y después está la tasa de justicia genérica, que es el 2,2 del monto del juicio. ¿Qué hacemos? Los abogados, bueno, no voy a decir que nunca lo hice, porque de hecho lo hago bastante seguido. Intentar, a través de algún tipo de argucia, como por ejemplo un daño moral o la multa civil en los casos de consumo, o literalmente amparándonos en la inflación, como para argumentar que el monto es indeterminado y pagar la tasa de justicia de monto indeterminado, que es bajísima, no me acuerdo ahora cuánto es, pero es nada, es prácticamente un bonobón. Entonces, traten de no hacer eso, y si lo hacen, que tenga algún tipo de fundamento. Porque si no, lo que va a pasar es que los van a intimar a pagar la tasa, chicos. Y te la cobran, ¿eh? Te la cobran. Porque ahí hay todo un cuerpo de abogados de la Suprema Corte persiguiendo el cobro de la tasa. Y como eso repercute en el salario de los judiciales, están interesados en cobrártela. Así que puede ser que algo que camine al principio, pero que tarde o temprano hay que pagarlo. Bien, acá en las pretensiones, insisto en que esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase que viene. Se los comento porque acá les van a empezar a surgir un montón de preguntas sobre los rubros de daño y dónde va cada uno. Lo vamos a ver bien en la clase que viene. Pero les adelanto que la pretensión suelen ser varias, o sea, una o varias pretensiones, y tienen que ver con el daño emergente, el lucro cesante y el daño de carácter extrapatrimonial. Ustedes saben que con la vigencia del Código Civil y Comercial ya no se habla más de daño moral, que ya era algo medio antiguo antes y lo es mucho más ahora. Se habla de daño extrapatrimonial. Los rubros de daño los vamos a ver con detenimiento en la clase que viene, porque es algo bastante interesante. Muchas veces ha venido el profesor Marcos Val a explicarnos esto, él, además de juez de primera instancia y procesalista, ha sido civilista y abogado de la profesión, o sea que la tiene no atada, recontra mil atada. De hecho, en el canal tenemos un video de Marcos explicando esto. Él habla del valor de la vida, si es que puede llegar a tenerlo, o cuánto vale un dedo.
lo plantea de una manera bastante cautivante para el público, ¿no? O sea, arranca fuerte y después va explicando los rubros de daños. Nosotros, de manera un poquito más humilde, vamos a tratar de explicar un poco eso, pero va a ser la clase que viene. Así que en las pretensiones va todos los rubros de daños que vamos a ver en nuestro encuentro próximo, que a grandes rasgos son el daño emergente del hecho dañoso, el lucro cesante, como las pérdidas concretas que ocasiona, de ganancias que ya estaban acordadas, y los daños de carácter extrapatrimonial. En cumplimiento del artículo 330, inciso 3, y el 330 infine en lo que hace al monto. Que es infine, yo escuché a un montón de personas decir 330 infine en las mesas libres. Por favor, no hagan eso. Yo, me agarro la cabeza y me contengo. Tengo un rostro muy expresivo y tengo que contenerme mucho en las mesas libres. Pero es infine, es un término latino. Creo que ya a esta altura lo saben, pero como lo escuché varias veces, lo recuerdo. ¿Vos lo escuchaste, Maite, alguna vez? El infine, 330 infine. No, te lo escuché de anécdota a vos. Por suerte no me ha pasado. No, es. Bueno, qué sé yo. No importa. Así Es que las porque somos chicos pretensiones. Sí. bilingües. ¿Eh? Que es porque somos chicos bilingües. No, qué chico bilingüe. Eso es bueno. No me hagan hablar. Bien, o sea que las pretensiones de una forma estructural tendrían esos tres capítulos: daño emergente, lucro cesante y indemnización del daño extrapatrimonial. Esas serían las pretensiones. Sigamos adelante. Ahora, chicos, nosotros entramos en lo que es la premisa menor, ¿no? Que son los fundamentos jurídicos. Es cuando dice el 330, inciso 5, el derecho expuesto sucintamente. Fíjense que el sucintamente ya está tratando de abrir el paraguas respecto de otro defecto que tenemos los abogados, que es cuando hablamos no podemos parar de hablar. O sea, ya se habrán dado cuenta que a mí cuando me ponen un micrófono, el Maite me tiene que sacar del cogote. Y en los escritos hacemos lo mismo. Empezamos a transcribir. Y ahora que se puede copiar y pegar y usar algún tipo de chat GPT o algo así, peor, ¿no? Los fundamentos jurídicos de una pretensión pueden llegar a tener tomos. Entonces, el Código Procesal, que es muy sabio, te pone el derecho expuesto sucintamente. Fíjense, esto también es una anécdota. En los recursos, la reglamentación de los recursos tiene limitadas las páginas. Por esto que les comento, ¿no? La facilidad que tenemos los abogados para escribir de manera ilimitada. La Cámara Federal Civil de La Plata creo que tiene un límite de 20 en los recursos de apelación. Y los recursos extraordinarios tienen un límite de 25. Eso es para que los fundamentos y el derecho expuesto sucintamente sea realmente algo sucinto. Bien, ¿cuál es la técnica de los fundamentos, chicos? Vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a hablar de cómo sería una manera prolija de hacerlo y qué es lo que no tienen que hacer. Nosotros tenemos en el capítulo de los fundamentos también, por lo menos, una estructura tripartita, parecido a lo que vimos en los hechos, ¿no? Nosotros allá hablamos de antecedentes, núcleo y una suerte de desenlace. Acá nosotros en los fundamentos de la pretensión podríamos tener como mínimo también 3 subcapítulos. Está bien que depende, chicos y chicas, de la complejidad del asunto, ¿no? Estos subcapítulos podrían no estar delimitados por un título, o sea, podrían ser todos encadenados, pero en un solo capítulo que hable de los fundamentos, o si tiene cierta complejidad, poner verdaderos subtítulos. Pero digamos que como mínimo tiene que haber un fundamento de tipo normativo, o sea, la referencia a una norma, un apoyo en doctrina, que vendría a ser la interpretación obviamente favorable a nuestra pretensión, por parte de la doctrina, o sea, digerir un poco la norma a través de la palabra de los autores, y finalmente
lo que Toulmin diría que es una garantía, la referencia a algún tipo de jurisprudencia. O sea, me siguen hasta aquí, ¿no? Es algo simple la idea, ¿no? Bueno, después los abogados hacen cualquier cosa. Yo sé que a usted le parece simple y casi hasta obvio, pero después los abogados mezclamos todo. No hagan esto. Nosotros vivimos en un país regido por el principio de legalidad. Entonces, el reclamo de mi derecho siempre tiene que partir de una norma. Y acá voy a hacer un paréntesis breve, pero muy importante. Nosotros estamos en derecho civil y comercial, chicos. O sea que en el 99,9% de los casos, la referencia normativa, ¿de dónde va a salir? Del Código Civil y Comercial. Les comento esto porque la manera de argumentar normativamente cambia mucho si yo estoy defendiendo un interés del derecho privado que si yo estuviera defendiendo un interés sensible de naturaleza constitucional. La estructura argumentativa es completamente diferente desde lo normativo. Porque si yo estoy reclamando un derecho clásico, civil y comercial, de eminente carácter privado, mi referencia va a ser al Código Civil. Es una norma de derecho común. Ahora, si yo estoy reclamando un derecho sensible, como puede ser cuando nosotros escribimos un amparo, la estructura argumentativa normativa es diferente, porque yo arrancaría por la Constitución de la Nación Argentina, los tratados internacionales de jerarquía constitucional, seguiría por los tratados de rango superior a las leyes, después hablaría de leyes federales, luego hablaría de derecho común y finalmente hablaría de alguna norma de tipo local y a lo último iría con algún decreto. O sea que fíjense que la estructura se invierte. Yo voy de la norma más amplia y ustedes estarán preguntando, ¿y por qué? Bueno, porque justamente la estructura del amparo pretende que garantizar la vigencia y la eficacia de la Constitución Nacional y de los derechos que son de tipo esencial. O sea que tiene también esa manera de argumentar, una vez más, una pata normativa. Si yo quiero cumplir con lo que dice la ley de amparo, tengo que argumentar en pos de convencer al juez de que hay un menoscabo que altera, restringe, amenaza la vigencia de un derecho fundamental. Entonces, hay que ver primero qué tipo de derecho está en juego. Esto lo vimos hace ya 3 o 4 clases cuando hablamos de la preparación del proceso y la teoría del caso y las medidas cautelares. Es una de las preguntas que se hace el abogado o abogada cuando está sentado pensando, a punto de escribir. ¿Este derecho es privatístico o es un derecho sensible protegido por la Constitución? Entonces, eso a vos te cambia la manera en que vas a escribir y que vas a fundamentar. Obviamente que ustedes estarán diciendo ahora para adentro, pero el derecho de propiedad está en el 17. Bueno, sí, pero es muy genérico. O sea, lo que yo no haría es argumentar normativamente una demanda de daños partiendo del artículo 17 de la Constitución Nacional. Yo no haría eso. No está mal, pero digamos, no es la manera de escribir que a mí me va a favorecer la pretensión. ¿Por qué? Porque el que lo lee ya sabe lo que dice el artículo 17. Entonces yo tengo que apuntar a la norma del Código Civil y a su interpretación por parte de la doctrina. Y tratar de buscar, finalmente, alguna jurisprudencia que apoye de manera coherente todo eso que dije antes. Fíjense qué simple que es y a veces qué difícil, ¿no? Porque uno se tienta de meter la convención de no sé dónde, el pacto de no sé qué, esto es derecho civil, gente que se pelea por plata o por una cosa. Distinto es el caso de que ustedes estén sentados a escribir un amparo o una medida cautelar innovativa de manera anticipada. Ahí si hay un derecho sensible en juego, yo les sugeriría que la argumentación sea exactamente la inversa. Ahí sí, yo arranco del tratado, paso por las leyes federales y comunes, hasta que voy a la normativa más pequeñita. Pero esto en general es derecho civil.
Así que el fundamento normativo, en la mayoría de los casos, va a estar o en el Código Civil, o en la Ley 24240 de Defensa de los Consumidores y Usuarios, o en las dos, y finalmente en alguna norma de rango menor, qué sé yo. Si la cuestión es de consumidores y usuarios, van a tener que ver la Ley 13.133, Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en la provincia de Buenos Aires. Pero es eso. Obviamente que si hay intereses consumeriles en juego, también hay protección constitucional. También la hay. Y deberían citarlo. Deberían citarlo. Pero ya les digo, el esquema argumentativo cambia desde el punto de vista normativo según la naturaleza del derecho en juego. Ténganlo en cuenta. Entonces, partimos de la norma. Seguimos con algún artículo de doctrina que me ayude a interpretar esa norma favorablemente a los intereses de la parte. Y donde tienen que prestar más atención, porque hasta acá viene lo fácil, ¿no? Yo me meto en el InfoUse, selecciono el artículo, me meto en la ley, busco algún artículo de doctrina que me apoye, y ahora toca la jurisprudencia. Acá es donde hay que tener un poquito más de viveza, si quieren. Porque lo que hacen, acá viene la parte de lo que no hay que hacer. Muchas veces los abogados y abogadas, ¿qué hacemos? Nos metemos en Google, ponemos, o en algún tipo de inteligencia artificial, y ponemos jurisprudencia, qué sé yo, sobre usucapión. Y ahí te aparece cualquier cosa. Te aparece una sentencia de Perú, una de Paraguay, dos de Córdoba y una de la Cámara Nacional Civil. Y entonces vos decís, buenísimo, copia y pega. No, no hagan eso. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que sí podrían hacer y que los vaya? Porque eso ni lo leen, ¿eh? Se lo digo así. Si ustedes hacen eso, ni lo leen. Directamente. Y si lo leen, probablemente provoquen algún tipo de sentimiento negativo en el lector. Entonces, ¿cuál es la propuesta desde aquí? Traten de usar la base de jurisprudencia de Juba. Que ustedes tienen un video donde está Marcos Val también, nuestro amigo y adversario en los juegos de rol, donde él explica cómo usar Juba. La tiene atada una vez más, porque él, en el juzgado usan esto todos los días para tener algún tipo de coherencia en lo que deciden, ¿no? Bien, nosotros también vamos a usar Juba. ¿Y qué deberían buscar? Jurisprudencia de la Suprema Corte que apoye sus argumentos. Esto lo vamos a ver más adelante, lo va a explicar muy bien Rafael, o Agustín, no me acuerdo quién, pero la Suprema Corte de la provincia tiene función casacional, lo que quiere decir que controla la aplicación uniforme de la jurisprudencia. Eso lo hace a través de fallos que provocan doctrina legal, o sea, aplicación obligatoria por los tribunales inferiores. Esto quiere decir que si mi pretensión está apoyada por algún tipo de doctrina legal vigente, así te hago, mirá. Buenísimo. Entonces no pongamos el fallo de Perú, porque lo de Perú, qué sé yo, no interesa a nadie. Ahora, si yo tengo doctrina legal que me favorece, así. Esa es la cita que tenemos que buscar. Y les digo más. En una provincia como la nuestra, con una Suprema Corte con función casatoria, o sea, anula y reescribe lo que dijo una Cámara, esa es la jurisprudencia que a mí me sirve, por encima de la Corte de Nación, a ese nivel. Porque los fallos de la Corte Suprema de la Nación no son vinculantes, no tienen función casatoria. Esto tiene que ver con que son dos órganos supremos construidos de manera diversa. La Corte de la Nación lo que pretende resguardar es la vigencia incondicionada de la Constitución Nacional, en el caso concreto. Entonces, ¿qué es lo que plantea el recurrente? Que a él le aplicaron una norma que no era. Eso es lo que dice el reclamante federal. ¿Qué le dice a la Corte?
Aplicame la Constitución, papá, me está matando. Vos sos el garante de la Constitución. Entonces la Corte Federal dice, bueno, en este caso, ante la colisión de esta norma o de este fallo con la Constitución de la Nación Argentina, yo te aplico la Constitución y decido tu caso. Eso no es obligatorio para los jueces inferiores. Es la vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes federales a un caso concreto. Obviamente, chicos y chicas, que la fuerza como argumento de autoridad es enorme, es muy potente, porque es el tribunal máximo que me está diciendo cómo se resolvió una cuestión en un caso análogo. Tiene una fuerza de convencimiento argumentativo muy alta, pero jurídicamente no es vinculante. Entonces, yo a la hora de citar jurisprudencia trataría de buscar jurisprudencia de la Suprema Corte, de la provincia. Después, si tengo un fallo de la Nación, mejor, lo pongo también. Obviamente que si son adversos no lo pongo. Claro. Bien, sigamos. Jurisprudencia de Cámara. Le voy a decir lo que no deberían hacer. Poner jurisprudencia de otras cámaras, como por ejemplo la Cámara Nacional Civil de la capital, o jurisprudencia de otros departamentos judiciales. Porque acá ustedes también se tienen que poner en el lugar del lector. Imaginemos que su caso, por el devenir del proceso, en algún momento termina en la Cámara Civil Departamental. Y obviamente va a haber alguien que va a leer los recursos y el escrito de demanda. Y pónganse en el lugar del camarista. Si ustedes leen, porque la Cámara Civil de Trenquelauquen dijo que tal cosa. El camarista de La Plata va a decir, a mí me importa un comino lo que diga la Cámara de Trenquelauquen, por ser elegante, ¿no? Porque acá estamos en La Plata. Y le digo más, yo tengo pica con la Cámara de Trenquelauquen. Pero no, esto es La Plata. Entonces no hagan eso. Traten de buscar jurisprudencia de las cámaras civiles de La Plata. Está bien que en La Plata tiene, bueno, del departamento en el que estén, ¿no? La Plata tiene cierta complejidad porque como tiene dos cámaras y encima son medio antagonistas, está muy complicado, ¿no? Hay que ahí buscar alguna que te favorezca y después elegir y creer que va a ser la que a vos te va a tocar más adelante. Pero en líneas generales, en el resto de la provincia, uno tiene este laburo un poco más fácil, porque ya la Cámara tiene, a través de sus salas, decididas las cuestiones en algún caso análogo anterior. Entonces, repetimos, tratemos de buscar jurisprudencia de la Suprema Corte. Si hay de la Corte Federal, mejor. Y si voy a citar jurisprudencia de Cámara, tratemos que sea de mi Cámara. Y no de otras cámaras departamentales de provincia, porque la verdad que hay cierta rivalidad entre cámaras. A veces está muy marcada, muy marcada. Por ejemplo, la Cámara Segunda de La Plata, la que preside Agustín, tiene un perfil muy característico, muy delineado y muy coherente. No es por tirarle flores a nuestro titular, pero para mí es la mejor cámara de la provincia, olvídate. Y después hay otras cámaras que tienen un pensamiento completamente diferente, como la Cámara de Mar del Plata, por ejemplo. Tiene un perfil mucho más rígido, formal. Es otra cosa. Entonces, si vamos a citar jurisprudencia de Cámara, chicos, tratemos de que sea de la Cámara que nos va a tocar más adelante. ¿Cuándo sí? Cuando la cuestión es novedosa. Si la cuestión es algo novedoso, que pocas veces se planteó y es algo nuevo, lo cual en derecho civil es muy raro, ahí sí uno puede citar jurisprudencia de otras cámaras, incluso hasta de otros lugares del mundo, porque ahí vos lo que estás haciendo, fíjense, es totalmente distinto. Ahí vos estás ayudando al juez, te estás mostrando cómo algo nuevo se resolvió en otro lado. Fíjense que ahí cambia la cosa.
Les doy este ejemplo. En el año 20 o 2019, o quizás más acá, ya no me acuerdo, pero hace algunos años, empezaron a aparecer las demandas por phishing. Y en La Plata hay un fallo bastante vanguardista que es del Juzgado Civil 1, una cautelar innovativa que dictó la doctora Valeros. Claro, ahí no había jurisprudencia de La Plata, por lo menos. Entonces, claro, nosotros en esa demanda le pusimos jurisprudencia de otros lugares, invocamos normas del derecho comunitario europeo. Ahí sí uno puede, digamos, ponerse un poquito más lírico, argumentativamente, en términos de jurisprudencia. Pero claro, vos estás junto con el juez construyendo un camino que todavía no está marcado. En esos casos sí, chicos, y es más, les sugeriría que lo hagan. Pero ahí fíjense que la cita de jurisprudencia tiene otra función, que es la de ayudar al juez a resolver, o por lo menos proponerle alguna alternativa válida de solución sobre algo que todavía no está elaborado. Finalmente, si ustedes encuentran jurisprudencia de su propio juzgado, mejor todavía. Porque el juzgado tiene una vocación de coherencia con sus propias decisiones. Fíjense que antes ya se podía a través de JUBA, pero hoy la Suprema Corte publica la sentencia de primera instancia. Esto se implementó ahora, creo que fue la semana pasada o la anterior. Está publicado en el portal de la Suprema Corte, el compendio de sentencia de primera instancia. No obstante, esto antes también se podía, a través de JUBA. Lo que pasa es que ahora hay como una suerte de digesto donde están las sentencias de primera instancia definitivas. Pero a través de JUBA también se podía lograr. Con los filtros que existen y que ustedes van a ver en el video de Marcos. Y si tenemos tiempo lo podemos llegar a hacer acá también. Si ustedes tienen jurisprudencia de su propio juzgado, mejor. Acuérdense que ustedes el juzgado ya lo saben desde la mediación. O sea que también pueden ver cómo ese órgano judicial ha resuelto casos análogos al de ustedes. Y ahí, fíjense, chicos, les queda el cuentito perfecto. Ahora, fíjense la diferencia que hay entre revolear jurisprudencia de ChatGPT con este laburo. Si ustedes lo hacen bien, realmente les va a dar una mano. Lo otro ni lo leen. Bien, sigamos adelante y ya medio finalizando. El tema de la prueba lo vamos a ver en el encuentro que viene. Lo mismo que el tema de las pretensiones. Pero acá lo primero que ustedes tienen que analizar, y es otra de las preguntas que uno se hace mientras se lava los dientes, es si el juicio va a ser ordinario o sumario, o sumarísimo. Porque el capítulo de prueba va a ser completamente distinto. Esto es algo que tienen que adelantar ustedes. Esto es algo que ustedes tienen que saber. Porque en el juicio ordinario, en mi demanda ordinaria, solo va a haber acompañamiento de prueba documental por imperio del artículo 332. Y si es sumario o sumarísimo, ustedes van a ofrecer toda la prueba de la cual van a intentar valerse más adelante. Y esto sale de los artículos 484 para el sumario y 496 para el sumarísimo. Los medios de prueba, la selección, la idoneidad, esto que ustedes vieron hoy, lo de pertinencia, idoneidad, bueno, vamos a ver su faceta práctica en la clase que viene, porque nosotros vamos a intentar linkear cada una de las pretensiones con un tipo de prueba idóneo. Porque no todo sirve para probar cualquier cosa, no hagan eso. Pero eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Después viene lo que los libros de texto llaman consideraciones especiales. Es muy gracioso que algunos abogados le ponen a este capítulo consideraciones especiales. No es que haya un capítulo que se llame consideraciones especiales. Está hablando de capítulos contingentes, o sea, que pueden estar o no, pero que tienen un nombre propio. No hay, o sea, consideraciones especiales es una manera de decir, de llamarle a un montón de capítulos que pueden estar o no. Ahora, el capítulo no se llama consideraciones especiales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la solicitud de citación de terceros iría por acá.
Algunos abogados lo ponen al comienzo, lo cual no está mal, pero creo que técnicamente iría al final. Puede ir, a ver, podría ir en el objeto, ¿no? Donde dice, vengo a entablar formal demanda de daño contra fulanito, punto aparte, solicitando que a la vez se cite como tercero a la compañía tal en carácter de aseguradora. Podría ser, no está mal, son estilos. Desde el punto de vista técnico, creo que iría al final. O sea, aquí, después de la prueba. Por acá también andarían las medidas cautelares. Acá algunos abogados piden primero la cautelar y después va la prueba, o sea, como poniendo la prueba de todo lo que yo ya escribí antes. Esto tampoco está mal, no está mal. De hecho, yo lo hago así. Si estoy en algún juicio donde se pide alguna cautela, quizás no es civil, vuelvo a lo mismo que decimos siempre, perdón por repetir esta idea casi hasta el hartazgo, ¿no? No en civil, pero en juicios que tienen que ver con derechos un poco más sensibles, si vos pedís una medida cautelar, quizás lo haces antes de la prueba, porque después la prueba intenta abastecer a todo lo anterior que vos dijiste. Pero desde el punto de vista técnico y meramente civil, me parece que las cautelares irían acá, o sea, después de todo lo anterior y casi al final. La solicitud de beneficio para litigar sin gastos iría acá también. Ya hablábamos de esto, ¿no? Y de lo prolijo que sería hacerlo por incidente aparte. También explicamos por qué a veces los abogados lo metemos acá. Pero bueno, iría al final. Y ven, en general todos los capítulos de carácter contingente, o sea que podrían estar o no, irían al final. Lo vamos a ver en profundidad también en el encuentro que viene, pero el tema de la causa federal, esto chicos, también van a ver que los abogados y abogadas dedican un capítulo al caso federal, a la reserva del caso federal. La verdad, chicos y chicas, en derecho civil es raro que haya una reserva. De movida, chicos, la reserva del caso federal no existe. Pero ya lo tiene dicho la Corte Suprema de la Nación, que los derechos se ejercen, no se reservan para otro momento. Lo que pasa es que esto tiene que ver con los requisitos del recurso extraordinario federal, que pide que la causa federal se plantee en el momento en el que surge. Entonces los abogados, como nos encanta abrir el paraguas sobre todavía cosas que no pasaron, o sea, si ustedes ven un día soleado a un tipo con un paraguas, probablemente sea abogado. Entonces no abran el paraguas antes. Nosotros estamos hablando de derecho común. ¿Y dónde está la cuestión federal? Si precisamente es de derecho común. No hay cuestión federal. Porque no está regido por una ley federal, sino por derecho común. 75, inciso 12. Entonces no hay cuestión federal planteada desde el momento de la demanda. De haberla, bueno, sí, tiene una manera de plantearse que vamos a ver la clase que viene, pero les anticipo que si nosotros estamos hablando de civil y comercial, una materia regida por el derecho común, no hay causa federal, y ni mucho menos la ridiculez de plantear la reserva del caso federal. Es una cosa que se ríe la gente cuando ve eso. El capítulo diría algo así como, me reservo el caso federal en los términos del artículo no sé cuánto de la ley 48, no sé, por agraviar el derecho a la propiedad. Eso es una porquería. Eso, si hubiera causa federal no sirve, porque la causa federal se plantea señalando exactamente cuál es la materia federal involucrada, o sea que la mención genérica de un derecho tampoco te sirve. O sea, no hagan eso porque provoca risa directamente. Y finaliza con el petitorio, que es la petición en términos concretos, como la vimos en el objeto, pero también al final. Que va a incluir también, chicos y chicas, un catálogo de todo lo que nosotros fuimos pidiendo a lo largo del escrito. Concretamente, que me tengan por parte, que me tengan por constituir los domicilios, por denunciar el domicilio real, por pagada la tasa, por pagada la sobretasa, el anticipo, el bono.
que me tenga por presentada la demanda, que hagan lugar en todos sus términos, que le den traslado al demandado, que hagan lugar a la medida cautelar si la planteé, etc. El petitorio trátenlo con cariño, no lo traten con desprecio. Por favor, les pido. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense, chicos, pónganse en los zapatos de las personas como Maite, que leen 450.000 escritos por día, de un montón de gente que escribe mal, y que tienen que resolver. Hagan ese ejercicio. Una vez le pregunté a un compañero de maestría que trabajaba en un juzgado civil, y le dije, loco, decime la verdad, pero la verdad, decime, ¿vos la demanda la leés? Y con una sinceridad brutal me dice, mira, Guille, sí, pero no, me dice. Me dice, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Yo cuando me ingreso una demanda leo los hechos y el petitorio. Y si me queda alguna duda, miro el resto, me dijo. Así que el petitorio no es para despreciar. No es para despreciar. Es para sentarse tranquilito con un lápiz y decir, bueno, a ver qué fui pidiendo yo. Bien, hagamos un resumen a manera de conclusión y tomemos el tiempo de hacer un buen petitorio. Tampoco de 4 páginas, ¿no? Porque si no es una réplica de lo que vos ya dijiste antes. Pero siempre me quedé con esa anécdota. Me dice, no, mira, ahí yo leo los hechos, bueno, las pretensiones, ¿no? Obviamente, porque si no, no sabés qué es lo que está pidiendo. O sea, lee los hechos, lee las pretensiones, el petitorio, y si le queda alguna duda, carpetea el resto. Así que con esa sinceridad brutal a mí me dejó abrumado. Porque claro, uno se esfuerza por elaboraciones complicadas. No hagan eso. La demanda tiene que ser una cosa simple, fácil de leer, en un tiempo donde nadie lee a nadie. ¿No les parece? Vivimos en una sociedad muy líquida. Nadie se escucha, nadie se lee, todos son sesgos. El algoritmo solo te muestra lo que vos querés escuchar. Entonces, el tiempo de la complejidad terminó. Ante la dogmática hacía los abogados hagan demanda de 400.000 páginas. Cuando terminó la... Fíjense esto que es muy curioso. Bajo la era de la máquina de escribir, claro, donde tipear es un esfuerzo físico importante, las demandas eran más cortitas. Claro, porque si yo te siento a escribir a máquina 100 páginas, vos decís, uff. Entonces las demandas de la era de la máquina de escribir eran geniales. 3 páginas. Bien simple, bien conciso y con una pureza técnica más o menos lograda. Con obviamente el estilo de cada uno. Cuando viene el Word, el procesador de texto y la impresora, ahí empiezan las demandas kilométricas. Porque es copiar y pegar. Y yo creo que la modernidad hoy nos lleva una vuelta a lo simple. Nadie se lee. Nosotros, fíjense, hasta hay que hacer un mea culpa, los abogados tampoco nos leemos entre nosotros. Ni leemos lo que dicen los despachos. A veces los abogados plantean cosas que ya se resolvieron. Regla número 1, hay que leer. Regla número 2, hay que leer bien. Y regla número 3, hay que leer muy bien. Entonces, en una era donde nadie se lee, qué mejor que hacer las cosas de manera simple. Simple, corta, con argumentos potentes y sólidos desde el punto de vista argumentativo. O sea, no escribamos por demás, no escribamos cualquier cosa. Creo que propone una vuelta a la simpleza, la tecnología y la modernidad. Vamos a dejar acá, obviamente que el escrito después se integra con las firmas, ¿no? Hológrafa si es bajo la figura del patrocinio, en un escrito de papel. Y después cierra con la firma digital del abogado o abogada que hace la presentación. Así que bueno, vamos a dejar acá. Yo iba a hacer la búsqueda random, pero lo vamos a hacer la clase que viene, donde ahí las vamos a usar a esas demandas que vamos a encontrar en la MEP para intentar linkearlas con la prueba y ver cómo se ingresa la demanda. Vamos a abrir el módulo de presentaciones y vamos a... hoy es presencial la próxima. Es presencial. Es presencial el sábado. Bien, y después de que rinden parcial con Rafa. Por ahí lo hacemos la otra que tengamos virtual. Pero sí vamos a hablar de lo prometido. ¿Preguntas, consultas, chicos?
Bueno, vamos a dejar acá, después les subo la grabación, espero que pasen un buen fin de semana y gracias por estar. Gracias Hugo, gracias Mai. Gracias, Nos estamos adiós. viendo Gracias, la Guille. clase que Buen viene. fin de. Gracias, profe, nos vemos. Chicos, buen Chao, fin de. gracias. Gracias, profe. Adiós. Chao.